Pasajeros con destino al tercer país. Embarque inmediato. Historias, vidas en movimiento, conversaciones sin libreto. Tercer país, vivir afuera, pensar adentro. Bienvenidos y bienvenidas a Tercer País, este espacio para conversar sobre las historias, las decisiones y las realidades que nos cambian por dentro y por fuera. Hoy llegamos al capítulo 7 y es uno de esos capítulos que no se escuchan, también se sienten. Porque cuando un médico decide salir de la rutina de su consulta para involucrarse en una causa pública, es porque algo muy serio está ocurriendo. Antes de empezar, gracias por estar al otro lado. Gracias a quienes nos escuchan y nos ven en YouTube, Spotify, iVoox, Amazon Music y Apple Podcasts. Síganos en las plataformas que más usen. Suscríbanse, activen notificaciones, compartan este episodio y ayúdennos a que cada vez seamos más ciudadanos y ciudadanas del tercer país. Cada seguimiento, cada comentario y cada recomendación hacen que esta conversación llegue más lejos de verdad. Gracias por acompañarnos capítulo a capítulo. Hoy nos acompaña Tito Reséndez Silva, médico pediatra con más de 30 años de experiencia. Un hombre que, después de décadas atendiendo a niños y familias, empezó a notar algo que ya no podía seguir viendo en silencio. Síntomas, patrones, señales repetidas y detrás de todo esto una pregunta cada vez más incómoda. ¿Qué tanto está afectando la contaminación la salud de sus pacientes? Ese proceso lo llevó hace alrededor de 1 año y medio a salir de su consultorio privado y sumarse al colectivo. Sí se puede Nuevo León, en medio de una conversación cada vez más urgente sobre contaminación, salud y el derecho a respirar un aire que no nos enferme. Por eso este episodio se llama Del consultorio a la calle, porque no se trata solo de contaminación, se trata también del momento en que una persona decide que ya no basta con observar, diagnosticar o preocuparse, sino que también hay que actuar. Hoy queremos hablar con Tito, no solo como médico, sino como ciudadano, como testigo de una crisis y como alguien que decidió dar un paso al frente. Esto es Historias Humanas. Y hoy queremos entender qué pasa cuando un pediatra deja el consultorio para salir a defender la vida allá afuera. Historias humanas, el corazón del episodio, experiencias reales, propias y ajenas, que hablan de las vidas en movimiento, decisiones difíciles, aprendizajes, caídas y reconstrucciones. Tercer país, vivir afuera, pensar adentro. Para nuestro invitado hoy, el doctor Tito Reséndez Silva, le voy a dar la palabra, doctor, si quieres te puedes presentar una pequeña introducción. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Juanse. Estoy muy honrado por estar aquí con ustedes. Y primero que nada, y antes de presentarme, los felicito por esta iniciativa que tienen de poder compartir ideas. Yo me llamo Tito Reséndez Silva, soy médico pediatra y tengo aparte una subespecialidad en cuidados intensivos. Actualmente ya me dedico más a la pediatría general, pero por 30 años estuve inmerso en las terapias intensivas de hospitales públicos y privados de mi ciudad. Yo vivo en Monterrey, Nuevo León. Nuevo León es un estado al norte de México y Monterrey es la capital de este estado. Y a Monterrey la conocen como la capital industrial de México. Realmente ya hay muchas ciudades industriales en el país, pero Monterrey es una dentro del país como la avanzada de la industria acá en México. Doctora, tú que llevas más de 30 años ejerciendo la pediatría, ¿no? Has visto muchas generaciones de niños, muchísimas familias, muchísimas historias. Y mi pregunta está basada en qué momento empezaste a sentir algo que estaba cambiando, ¿no? Bueno, mira, yo siempre he pensado, Diego, Juanse, que el consultorio lo he comprobado con el paso del tiempo, es un termómetro social. No solamente ves personas enfermas, ves también el contexto de una familia que te traen a un niño enfermo, pero conoces al papá, conoces al hermanito, conoces a la mamá, a veces vienen los abuelos también. Entonces, el consultorio es un termómetro social que te dice no solamente la salud del paciente que te traen, sino también la salud de la familia y la salud de la sociedad. Como les comentaba hace un momento, Monterrey es una ciudad industrial. Vivimos en una zona metropolitana que ya debe andar rondando, si no los 4,5 millones, quizás sí ya posiblemente acercándose a los 5,5 millones, y es una ciudad eminentemente industrial y de negocios. Entonces, como ustedes podrán comprender, contexto de la situación ambiental con respecto a la contaminación realmente pues nos ha venido preocupando y no es una cosa nueva. Entonces, por ejemplo, y los pacientes que me he visto yo en el transcurso del lapso de estos 30 años de estar ejerciendo la pediatría, pues de alguna manera tienen mucho que ver, sobre todo en ciertas temporadas, la contaminación que se vive en la ciudad. Tenemos épocas del año en donde la contaminación es muy importante, sobre todo en la época en la que la sequía es muy seria. Monterrey está al norte de México y tenemos temporadas en que el calor es muy importante. Y eso genera un ambiente seco con una cantidad de polvo. Y la contaminación de las industrias obviamente agrega un factor adicional importante
Y en una ciudad en donde somos casi 5 millones de habitantes, ustedes, y que es una metrópoli moderna que tiene un parque vehicular grandísimo, pues ya se podrán imaginar ustedes el tipo de situación ambiental que tenemos. Entonces, mucho de eso lo vemos aquí en el consultorio. Niños que tienen enfermedades respiratorias recurrentes, que vienen conmigo un día, regresan a la semana, regresan en 15 días con las mismas manifestaciones, y eso lo ves en el transcurso de los años, pues entonces comienzas a darte cuenta que la situación no es una cuestión meramente de la salud o de la propia o del propio organismo, sino también es un contexto de la situación ambiental en donde vivimos. Ahora, otra situación que tiene la ciudad es que estamos rodeados de montañas. De hecho, a Monterrey hubo un tiempo en que teníamos un eslogan que se llamaba la ciudad de las montañas, porque literalmente estamos rodeados por montañas. Muy bonitas, la verdad, pero esto genera un cierto empantanamiento del polvo que se levanta, el polvo propio de la tierra, por la crisis hídrica que tenemos en ocasiones y por la contaminación de las fábricas, industrias y del parque vehicular. Queda empantanado o estancada la contaminación. Y eso genera más picos de problemas respiratorios. Y eso hace que la afluencia de pacientes a los consultorios, sobre todo por problemas respiratorios, tanto en niños como en adultos, se incremente. Entonces nos comenzamos a dar cuenta en los consultorios privados y públicos que tenemos serios problemas de contaminación y que eso afecta directamente la calidad de vida de nuestros pacientes. Y en ocasiones incluso pone en riesgo no solamente la salud, sino la vida. Tito, muchas gracias. Tú has hablado de este termómetro social que es un consultorio, ¿no? Al final llega la gente y no solo es de enfermedad, sino un tema mucho más global que es entender la familia. Nos has hablado de varias recurrencias que has ido encontrando en este proceso, ¿no? Pero ¿en qué momento el, el Tito médico tiene un break y dice, quizás esto no solo es un tema médico de atención a estas personas, y no sé, ¿qué es lo que pasa contigo cuando te das cuenta que esto no solo se arregla con toda la gente que va y le puedes medicar, le puedes atender o le puedes dar un tratamiento? Durante nuestra formación como médicos, en nuestra escuela, yo específicamente estudié en una escuela de gobierno, en la única escuela de gobierno de medicina que hay, que es la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En la época en la que yo estudié, pues todavía veíamos, no era una medicina tan tecnificada como lo es ahora, pero una de las cosas que nuestros maestros nos enseñaban era que el médico es un educador. No puedes solamente recetar, tienes que educar a tus pacientes para que sigan las recomendaciones que tú le das. Entonces, el médico es un educador por sí mismo. Entonces, tus pacientes vienen, tú les explicas el problema, les explicas el trasfondo del problema y todo lo que está alrededor de la enfermedad que tienen, y les das no solamente una receta con medicamentos, sino recomendaciones higiénico-dietéticas para que el tratamiento sea un éxito. Porque a veces no solamente es darle la medicina al niño, sino cambiar toda una rutina de cuidados alrededor de él. Esto hice por muchos años, pero llegó un momento en que me daba cuenta que recurrían con mucha frecuencia mis pacientes aquí a mi consultorio. Entonces, mi pregunta era, bueno, ¿qué estará pasando? Ya no soy tan bueno como antes, estoy comenzando a dar medicinas que ya no tienen algún efecto, los medicamentos genéricos no son tan buenos como los medicamentos de patente. ¿Soy yo? ¿Es la farmacia? ¿O algo más está pasando? Pero era evidente que la situación del ambiente cada vez era más de alguna manera notorio la degradación de la calidad del aire en nuestra ciudad. Y hace más o menos como unos 2 años aproximadamente, o 2 años, año y medio, tuvimos un pico de contaminación muy seria y tenía aquí a los niños cada semana, los mismos pacientes y cada vez más y cada vez más. Y curiosamente en ese entonces mi esposa estuvo como un mes con tos. Yo dije, bueno, esto, o sea, no es normal. Y ya teníamos una idea muy aproximada de lo que podía estar pasando. Y sabíamos que en nuestra ciudad, que es una ciudad industrial, tenemos una refinería aquí a 40 kilómetros de la ciudad, algo tenemos que hacer. No nada más la cosa es que venga el paciente, yo le recete y cobre por eso. Entonces, bueno, fue cuando decidí de alguna manera tratar de ver dónde podía yo acomodarme en algún grupo o en alguna organización que estuviera viendo esto. Curiosamente, un primo mío me invita a una organización que se estaba formando, que se llama Sí se puede en Nuevo León. Es una organización dirigida por jóvenes echados para adelante, como decimos en Monterrey, muy proactivos en pocas palabras, muy conocedores de la situación, inteligentes y muy comprometidos sobre todo con el hecho de que pudiéramos tener una calidad de aire adecuada por el bien de todos, y me inserté con ellos y comencé de alguna manera a tener algunas actividades y seguimos teniendo actividades. El grupo sigue hacia adelante, ha tenido de alguna manera una muy buena repercusión dentro de la sociedad, sigue creciendo, hay planes, pero específicamente el punto de inflexión que a mí me llevó a tratar de hacer algo más
que estar sentado en el consultorio dando recetas y recomendaciones fue cuando vi que no podía contener los problemas respiratorios de mis pacientes y que no era suficiente que vinieran conmigo, sino que teníamos que tratar de salir, concientizar a la gente que afuera tenemos cosas que hacer todos como ciudadanos para tratar de mitigar esto. Entonces, el punto de inflexión fue hace más o menos 2 años, estábamos en una crisis hídrica en Monterrey, había poca agua. Entonces, bueno, fue un cóctel que definitivamente me animó a tratar de salir del consultorio y tratar de abonar más en el terreno social. Tito, cuando hablamos de riesgos para la salud, como nos lo habías comentado anteriormente, y de contaminación y salud infantil, yo te quería preguntar algo para las personas que nos ven, para las personas que nos escuchan, ¿cómo le explicarías de una forma más clara para alguien que no es médico o como qué tipo de síntomas o cómo son estas cosas que nosotros podemos identificar y la frecuencia de que pues se están enfermando por este tema del medio ambiente? Aquí en Monterrey tenemos una alta incidencia de enfermedades alérgicas, obviamente por la cuestión de la industria, pero el punto es que cuando, por ejemplo, tú dices, vienen conmigo y me dicen, doctor, es que el niño se levanta todos los días en la mañana y estornuda y tose bastante. Se va a la escuela, quita todo, doctor, y en la noche cuando se va a acostar, vuelve otra vez a toser y a estar con muchos estornudos. Se duerme y se calma, tose durante la noche. Pero esas son manifestaciones iniciales de un proceso alérgico, que lo que hace es que se irrita la vía aérea, comienza a producir una congestión nasal y de la garganta, y algunos producen mucho moco y otros no tanto. Pero la congestión nasal de la vía aérea superior de la nariz y la garganta y la congestión de las vías aéreas de la tráquea o los bronquios comienza a generar una especie como de picor o de comezón o de prurito, y eso los hace estar tosiendo o teniendo estornudos con frecuencia. El estornudo y la tos no son más que mecanismos de defensa que tratan de alguna manera de limpiar las vías aéreas y que estén más permeables para que el aire pueda entrar adecuadamente. La tos nocturna, tos matutina, estornudos frecuentes durante la noche o durante el día son manifestaciones incipientes de alergia. Cuando se vienen los problemas serios de contaminación, entonces ya no solamente presentan la tos y los estornudos en la noche, comienzan a presentar tos y estornudos todo el día, y le pregunto, señora, ¿alguien más de la familia? Y me dice, pues sí, doctor, yo también me pasa lo mismo. De alguna manera me congestiono mucho la nariz, estornudo, pero se me quita durante el día. Bueno, la cuestión es que la mamá tiene un fondo alérgico que muy posiblemente transmitió al niño y la mamá ya se adaptó con el paso del tiempo y el niño apenas está comenzando su curso de adaptación, pero eso a veces genera una calidad de vida que no es la mejor o la más adecuada. Sin embargo, nos vamos adaptando a todo con tal de seguir la vida familiar, la vida laboral, la vida académica, depende de lo que estén en ese momento. Tito, tú has hablado de algo que es interesante porque es cómo hay una madre, un hijo, un padre, un abuelo, pues este tema de la alergia o de las complicaciones respiratorias como que se van repitiendo, es un patrón, ¿no es cierto? Y eso también implica que un porcentaje de la población haya normalizado esta situación, es decir, bueno, esto es lo que vive en Monterrey y esto es lo que sucede, ¿no? Pero volviendo a esta parte en la que, como decimos, el podcast fue creado por una circunstancia, no solo por quien se mueve de país, sino por quien toma una decisión. Y tú tomaste una decisión de ser parte de un colectivo. En esta experiencia de ir un poco contracorriente, porque digamos, después de 30 años siendo un médico que tiene ya a sus pacientes, que al final sabe lo que debe hacer, ¿nos podrías contar un poco cómo hiciste o qué implicó en ti dar este paso hacia la calle? O sea, salir del consultorio, salir del escritorio y efectivamente enfrentarte a seguramente una sociedad, como nos pasa en muchos países de América Latina, de gente que no quiere hacer nada, de que al final es como, así son las circunstancias, ¿por qué me voy a molestar, digamos? Pero realmente tú has hecho algo que es fundamental en tanto al tema de la ciudadanía activa. La ciudadanía no solo implica ir a votar cada cierto tiempo, sino tomar acciones sobre lo que pasa a mi alrededor, y en este caso el tema del medio ambiente. La situación de la responsabilidad social es una situación en la que todos tenemos que participar. Eso es definitivo. Quiero decirles que yo aquí veo en mi consultorio gente que viene, tengo pacientes que vienen de Cuba, tengo pacientes que vienen de Venezuela, tengo mujeres casadas con mexicanos que son rusas. El cambio cultural es muy importante, aunque seamos países latinos. Pero me llama la atención que me diga, por ejemplo, la gente que viene de Rusia, donde de alguna manera predomina mucho el frío en una buena parte del tiempo. Y aquí, de alguna manera, tienen procesos alérgicos que no tenían, pues obviamente, porque el ambiente es totalmente diferente, pero el choque cultural de la forma de hacer las cosas también los mete a ellos en un caos, sobre todo
en una cultura tan diferente como puede ser posiblemente la rusa, pero de cualquier manera, los cubanos, los venezolanos, que me ha tocado ver aquí en el consultorio, obviamente también los colombianos también, eh, aunque seamos países muy afines, de cualquier manera, el choque cultural sí tiene que. Responsabilidad social es inherente al ser humano. La única situación es que no entendemos eso, hasta que de alguna manera, por alguna razón, te pasa algo y te das cuenta que tienes capacidad de ayudar porque vistes que a alguien le pasó algo y tú pudiste ayudarlo, o fuiste testigo y no lo hiciste y te remuerde la conciencia, o cuando tú eres el afectado y nadie te ayudó, ¿verdad? Entonces dices tú, bueno, ahí estaba una persona que me pudo haber ayudado a levantarme de la banqueta cuando me caí, pero no lo hizo. No solamente no lo hizo, sino se rió de mí. Entonces, tenemos conductas que hemos venido de alguna manera normalizado. Hemos normalizado muchas cosas inadecuadas y eso nos ha hecho ver las cosas de una manera súper diferente. Eh, en esta situación en la que mis hijos de alguna manera han venido creciendo, hemos tratado de imbuirles los puntos de la responsabilidad social y creo yo que de alguna manera la gente que está alrededor de ellos, con quien ahora viven y se juntan, también entienden esa situación. Pero ahora, más que en el pasado, la responsabilidad social y el trato humano de persona a persona va a cobrar situación, valor inesperado, porque la tecnificación de la comunicación entre nosotros, y ahora mismo lo estamos haciendo en un podcast, estamos en diferentes lugares, pero nos estamos comunicando por aquí. Entonces, ahora, la cuestión de la empatía y la entre personas y la responsabilidad social nos tiene que hacer que nuestra comunidad donde vivamos tenga que ser diferente. La tecnificación nos ha hecho que de alguna manera nos hagamos quizá un poco insensibles. Somos producto o somos hijos de los padres que levantaron el mundo después de la Primera y Segunda Guerra Mundial. O sea, de la cultura del esfuerzo de verdad, en donde trabajar y ganar dinero lo hacían con la mano, no tanto con las cuestiones técnicas. Y ahora es totalmente diferente. Te sientas en una silla y comienzas a ganar dinero. Entonces, la forma que como yo veo las cosas es muy diferente. Entonces, la responsabilidad social, la empatía, las carreras humanistas, creo que van a ser indispensables en el transcurso de siguientes años. Y esa es parte de lo que a mí en particular me hizo tratar de salir del consultorio a la calle. Yo convivo con muchas personas, tiene gente que no tiene dinero, a veces les cobro, a veces no les cobro, o les cobro lo que pueden pagar. Si tengo medicamentos, les ayudo, pero es una forma de ayudarnos todos. Y la situación de la responsabilidad social que uno tiene que tener para con el ambiente también es parte de nuestra responsabilidad, ¿verdad? Y sobre todo, si tienes hijos, si tienes nietos, incluso si tienes una mascota, tienes que entender eso, porque ya le das su espacio, le das su agua, le das su comida y tienes que cuidarlo. Al final es una responsabilidad total. Sí, no, justo te quería preguntar sobre esa normalización que tenemos como seres humanos y como personas, ¿no? Porque vamos evolucionando, pero también vamos adaptándonos y vamos haciendo como esa normalización. Y este tema del medio ambiente que te llevó a unirte al colectivo de ambiental que estamos, te quería preguntar que dentro de esa normalización que vemos aquí directamente en Monterrey, ¿cuáles han sido esas barreras para ustedes como colectivo para poder, no sé, llegar a más gente o poder concientizar un poco más? Porque sabemos que abarca muchas cosas que no solamente es desde la estructura social, sino también hay injerencia dentro de políticas públicas, ¿no? No quiero entrar a ponerme a hablar aquí de política, pero pues sí es una base fundamental para poder establecer cambios efectivos y muy y eficaces, ¿no? Pero ¿cuáles han sido esa barrera tú dentro del colectivo que has identificado que pasa por este problema de la normalización, ¿no? Una de las cosas que yo me inserté en este colectivo cuando se estaba formando. No soy yo el fundador, realmente yo me inserté como uno de tantos asistentes. Y una cosa que me llamó la atención es que los que estaban ahí eran la mayor parte más jóvenes que yo y ya tenían muy consciente en sus ideas y prioridades que había un problema. Y la mayor parte de la gente no lo vemos, no lo entendemos o no lo queremos ver. Entonces, una de las principales situaciones es que como normalizamos la contaminación, no solamente la contaminación ambiental, la contaminación visual, la contaminación auditiva, como todo eso, de alguna manera, o sea, es parte de la contaminación. Pero ellos lo hicieron consciente y decidieron, de alguna manera, no quedarse solamente en un mensaje en el WhatsApp o en el Instagram, sino trataron de hacer una organización que tenga un impacto social. Yo me inserté con ellos y una de las cosas que me di cuenta es que
o quizá el escollo más importante, el obstáculo más importante es que la mayor parte de la gente no lo quiere ver, no le interesa o simple y sencillamente le da fatiga o flojera, como decimos acá en México, hacer algo. Y ellos lo que están tratando de hacer es concientizar a la gente. El gobierno tiene su responsabilidad y aquí el gobierno del Estado hace lo que puede. Pero obviamente el factor político es importante. Entonces, los gobiernos hacen lo que pueden por medio de la Secretaría del Medio Ambiente, pero obviamente siempre esperan tener una retribución de la ciudadanía con respecto a que reconozcan que ellos están haciendo algo. Y a veces al gobierno no le gusta suficientemente o no hace lo suficiente como para que reconozcan la ciudadanía al gobierno. Entonces, ese es otro obstáculo en donde de alguna manera se llega a politizar el manejo del medio ambiente. La industria, tenemos que ser honestos. Aquí debe ser seguramente en la mayor parte de los países, pero en Nuevo León las industrias pagan una cosa que se llama el impuesto verde. Ellos, por una cierta cantidad de contaminantes que emiten al medio ambiente, tienen que pagar una cierta cantidad de impuesto verde. Y eso se mide. Pero obviamente hay industrias que contaminan mucho y no pagan el impuesto verde como debe ser. Ahora, cuando ese impuesto llega a las arcas del gobierno, el gobierno tiene que tener actividades en pro del medio ambiente, pero no debe ser solamente sembrar árboles, tienen que hacer muchas otras cosas. Entonces se tiene que emplear el impuesto verde de una manera adecuada desde el punto de vista ambiental, sí, sembrar árboles, quizá limpiar ríos, pero también tiene que ir a la parte educativa de la sociedad, en donde deben hacer campañas en las escuelas, en las universidades, para concientizar a la juventud y a la gente de mi edad y más grande y más chica que tenemos que ser limpios en el medio ambiente para no emitir basura, para no emitir contaminación, para no emitir ruido ni tanta contaminación visual. Pero ya estamos acostumbrados a esto, pero no podemos normalizar absolutamente todo, tenemos que ponerle un alto a esta situación también. Tito, tú has hecho algo que es admirable, que es pasar del diagnóstico a la acción, ¿no? Que es romper esta flojera y hacer dentro del metro cuadrado o dentro de lo que me corresponde aportar a ese cambio significativo. Si yo te dijera que pienses en una escena o en una anécdota que te haya sucedido durante este tiempo ya siendo un activista, porque es lo que estás haciendo, ¿qué ha implicado exponerse, como dar a la industria, a política y a la gente que está normalizando vivir en un medio ambiente contaminado? Entonces, realmente salir a la calle sí es incómodo para muchos, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo, porque de otra manera no puedes de alguna forma convencer a la gente. Hay un dicho que dice que la palabra empuja, pero el ejemplo arrastra. Y ellos, de alguna manera, cuando hay una empresa aquí en Monterrey que trae desechos de Estados Unidos y los procesa, pero traerlos y tenerlos a nivel de suelo genera que los vientos volatilicen mucho de este desecho. Entonces contaminan mucho el área metropolitana de Monterrey. Habían clausurado varias veces esta empresa y uno de nuestros líderes personalmente iba a ver si efectivamente el gobierno había puesto sellos de cancelado o de un stop en las labores de esta empresa. Iba directamente y mandaba videos de ahí y todos quisiéramos estar haciendo eso. En general, hay gente que es mucho más activa que otras. Todos tenemos que poner un granito pequeño, mediano o grande. Hay unos que son líderes y ellos ponen el ejemplo y ese ejemplo inspira a otros. Y yo me siento dentro de los que son inspirados y trato de inspirar a otros tantos con el pequeño esfuerzo que yo haga. Para mí es muy cómodo estar aquí sentado, trabajando en el aire acondicionado, sin despeinarme, pero no podemos estar siempre en este tipo de situación. Una de las cosas que a mí me ha ayudado mucho, y quizá me voy a salir un poco del tema, pero siento que me ha hecho más consciente, es que tengo 15 años en donde un grupo de amigos salimos a las diferentes montañas y parajes de Monterrey. Somos en pocas palabras senderismo. Tenemos 15 años. Monterrey o la zona metropolitana de Monterrey y sus alrededores es un Disneylandia del senderismo. Tenemos muchas montañas y hay lugares increíblemente bonitos. Diego es testigo de esto, ya lo he invitado. Y el senderismo es una actividad ecológica. O sea, si tú eres senderista y tienes contacto con la naturaleza, tratas de lo bien que te hace ir a hacer una caminata en el bosque. Hay un concepto que se llama lluvia boreal. Tú vas al bosque y la energía de la naturaleza del bosque te llena a ti de una cierta sensación de placer que no encuentras trabajando y no encuentras incluso tampoco necesariamente haciendo ejercicio, nadando o corriendo. Lluvia boreal es una situación propia del bosque, es un concepto que se maneja en donde tú te llenas de energía cuando vas a estos parajes. Yo como senderista y con mis amigos, eso casi te hace ser ecologista, porque tú tratas de cuidar el medio ambiente para seguirlo disfrutando.
y no te gusta ver ríos sucios, ni senderos sucios llenos de envases de PET o latas de cerveza o restos de comida. Y eso, senderista o ser montañista, pues te arroja casi casi a ser casi un ecologista. Eso ayuda bastante. Si tú tienes oportunidad un fin de semana, de vez en cuando, a conocer el campo alrededor de la ciudad donde vives, hazlo. Te vas a dar cuenta que es muy benéfico y también te vas a dar cuenta del impacto de lo que las ciudades arrojan sobre los parajes y el campo y las montañas alrededor de tus ciudades. Es brutal. Entonces, una manera de salir de tu entorno, de tu casa, de tu oficina, a tratar de hacer algo en la calle. No tienes que necesariamente ir a limpiar el río, pero también aquí se hacen esas actividades y estar de alguna manera tratando de ejemplificar y no solamente de palabras, sino con el ejemplo, es lo más valioso que un activista puede hacer. Sí. Yo sí tengo una anécdota justo compartida con el doctor Tito, ya que habló del tema del senderismo. Acá hay una caminata de 80 kilómetros que se realiza de Monterrey Saltillo. Justamente en la caminata, los amigos senderistas y doctores y junto conmigo, pues hablando mal de una empresa en específico de acá de Monterrey que procesa estos desechos químicos de Estados Unidos. Y nosotros hable mal de la empresa y una persona nos escucha hasta que no se aguantó y nos dijo, no, 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 eso no es así, empleado de esa empresa. Entonces empezó él dentro de su discurso no sé, como esa normalización de la que hablábamos anteriormente, no quiero decir proteger, pero bueno, pues sí a defender el discurso y no, es que el impuesto verde, nosotros hacemos estas campañas, bla, 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 bla. Entonces, es justamente, me acuerdo mucho de esa anécdota porque es parte de esa normalización, ¿no? Tú te pones a mirar, entra dentro de esa gran problemática porque cerramos las industrias en Monterrey, el 70% de la población que vive en Monterrey desempleados, ¿no? Entonces, ¿cómo pones tú dentro de una balanza la actividad económica o tu vida para poder medir qué es lo que necesita, ¿no? Porque pues, es industria, sí, funciona. Este estado, como el doctor lo ha dicho, tiene unos gananciales impresionantes por este tema de la industria. Toda esa contaminación se deriva de ese ingreso económico, ¿no? Entonces, esta anécdota me recuerda mucho porque nosotros hable y hable más diciendo, no, pues que esta empresa hace todo mal, que no sé qué, y esta persona hasta que no se aguantó, claro, pues es empleado, recibe un sueldo, hace parte de la empresa, empezó a defenderla. Esa anécdota que comenta Diego estuvo buenísima. Y luego entramos en un debate serio con esa persona y caminamos por varios kilómetros discutiendo con él. Él daba buenos argumentos y nosotros le rebatíamos y al final nos terminamos tomando una selfie. No sé si le iba a exponer él ahí en su empresa y nos iba a boletinar ahí para que no nos dejaran entrar, pero bueno. Este fin de semana, mis compañeros de senderismo y yo decidimos hacer una ruta urbana en un río que está literalmente dentro de Monterrey. Curiosamente, vimos que en ese río había ciertos remansos con poca agua, pero había basura, pero sin embargo había garzas, había una serie de aves que no se ven dentro del centro de Monterrey y el río prácticamente atraviesa la parte central de la ciudad. Entonces nos llamaba la atención cómo hay un microecosistema alrededor de todos estos ríos que de todas formas de que están contaminados aún hay animales que se adaptan a vivir con tal de estar cerca de una fuente de agua, ¿verdad? Tanto una fauna marina, si se puede decir de esa manera, como una fauna de aves. Y era muy bonito ver las aves ahí, lamentablemente en un río que no está muy limpio. Gracias, Tito. Te queremos agradecer por acompañarnos en Historias Humanas y ahora quiero que nos acompañes a escuchar en el siguiente segmento historias de personas que nos han ido escuchando durante todos estos episodios y han decidido enviarnos distintos audios de temas bastante variados. La gente dice, un espacio abierto a quienes nos escuchan y nos ven. Opiniones, mensajes, audios y relatos que amplían la conversación y demuestran que no hay una sola forma de vivir el cambio. Tercer país, vivir afuera, pensar adentro. Hola, yo me llamo Claudia y bueno, estudié relaciones internacionales y también tengo una maestría en migración porque pues la verdad siempre me había interesado, pues no sé, o sea, que mi trabajo dejara un granito de arena en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, dentro de estos intereses, pues también he desarrollado un interés por el cuidado del medio ambiente. La verdad,
desde siempre he sido una persona que disfruta mucho estar o pasar tiempo en la naturaleza, hacer senderismo, ¿no? Realmente es algo que creo que como humanos necesitamos, o sea, es esencial, ¿no? Entonces, pues también es parte de nuestra responsabilidad cuidar eso que es tan esencial para nosotros, ¿no? Pero, pues, también con la rutina y el trabajo, no había, digamos, tenido mucho tiempo para dedicarle a algún proyecto. Y cuando recientemente llegué a la ciudad en la que vivo ahora, pues, caminando con mi perrito en el parque, pues, me encontré con un grupo que ha trabajado un huerto comunitario en el parque de la colonia, ¿no? Y, pues, es el parque de la colonia de mi infancia, porque, pues, bueno, yo vivía en el extranjero, regresé a mi ciudad de origen, y yo me acuerdo que cuando recién me iba de la ciudad, había un doctor conocido de mis papás que como que adoptó una partecita del parque, porque era un parque muy árido, ¿no? Estamos en una zona donde hace mucho calor, entonces era un parque muy árido y estaba como un poco, pues, muy abandonado. Entonces el doctor, entre otros vecinos, adoptaron ese espacio y, pues, bueno, transformaron ese pequeño pedacito del parque en una zona súper bonita con muchas plantas de la región, ¿no? Más árboles. La verdad que el parque hasta te llamaba para ir, ¿no? Y bueno, ese primer, esfuerzo que hizo este doctor y ese grupo de vecinos, pues ahora, quizá, no sé, 10 años después, se refleja en todo el parque, porque es un parque que es como de 2 kilómetros, más o menos, o sea, es un parque bastante grande. Y en diferentes secciones de la colonia, los vecinos se agruparon, pues, para adoptar, ¿no?, el resto del parque y empezaron a trabajar también con el municipio, ¿no?, para, pues, para tener al menos el servicio de agua para regar y cuidar las plantitas, porque sí es un proyecto que, tiene como objetivo cuidar, ¿no?, las plantas y todos los seres que viven en el parque. Y bueno, dentro de estos proyectos, de los vecinos que se desarrollaron, pues también se desarrolló este pequeño huerto comunitario, también, pues un poco para generar esta conciencia, ¿no?, en los vecinos, pues del cuidado del medio ambiente y también de compartir, o sea, en colectivo y de tener proyectos en colectivo que generen un impacto positivo. Entonces, bueno, pues en eso estoy ahora y la verdad creo que es muy poderoso cuando los ciudadanos tomamos la iniciativa, ¿no? Porque de verdad es una transformación enorme y el parque es súper bonito y es para nosotros y ahora lo estamos disfrutando. Prácticamente Nuevo León ha sido un estado contaminado, ha sido un estado que por la industria y por la mala planeación urbana que hay, se ha ido contaminando cada vez más. Desde que yo tengo recuerdo, esta ciudad se ha visto cada vez más gris, las montañas cada vez se ven menos, cada vez hay más contaminación, más enfermedades. Creo que esto directamente el doctor te lo puede contar desde el lado médico. Desde hace ya un rato hemos estado desde ciudadanos con ciudadanos intentando lograr algo, ¿va? Intentando lograr y exigirle a los gobiernos que por favor hagan algo con el tema de la contaminación. Es un tema ya de salud pública que se tiene que atender, que cuesta vida. El ciudadano paga doctores y medicinas porque viven con las alergias, enfermedades que se les han ido desarrollando y sabemos que no es justo, sabemos que el día de mañana sí o sí tiene que cambiar algo. Y entonces desde hace más de un año empezamos a movilizarnos a través de redes sociales, sabiendo que es una gran oportunidad para que más gente conozca la situación en la que vivimos y que tal vez no todo el mundo está bien informado, pero que sepan la verdad de lo que es esta lucha y la causa. Empezamos con el tema de Nuevo León no puede respirar, Claudia, que mucha gente se sumó en la petición a nivel federal, que la presidenta hiciera algo ya con esta situación y que se trabajó a través de paneles, de momentos, a través de videos, la ciudadanía supiera más el problema que nos genera esta contaminación, los derechos que se están violando y la falta de regulación real que debería de existir. Entonces, con eso llegamos a este hito importante de tener una intención de consulta popular para juntar más de 100,000 firmas y exigirle a los gobiernos de tener ya una mesa de diálogo con acuerdos concretos que pueden llevar desde el cierre de la refinería de Cadereyta a modernizarla, actualizar normas a estándar internacional, tener mejores procesos para que las empresas estén reguladas. Entonces, es una mesa que nos va a dar una oportunidad y una pelea legal para poder exigirle a los gobiernos que sí o sí va a haber. El CISPAC de la semana. 6 recomendaciones breves que cierran el episodio y que quedan dando vueltas en la cabeza. Tercer país. Vivir afuera, pensar adentro. Bueno, alejándonos un poquito de las cuestiones ambientales y ecológicas,
y de impacto social. Y para entrar un poquito más en la situación pues, tratar de relajarnos un poco, yo me leí 2 libros hace unos años, de alguien que es muy famoso, lamentablemente ya murió, que es Vargas Llosa, y me leí 2 libros que me gustaron mucho por la forma en cómo los escribe y describe los ámbitos en donde él hace la historia de estos 2 libros, sobre todo en el primer libro que me leí, que fue La ciudad y los perros. Ahí Vargas Llosa habla sobre, su país, sobre Lima específicamente, la Lima que él conoció posiblemente de joven y cómo describe los diferentes barrios y la forma de comportarse de la gente que vivía ahí. Y la otra que también me impactó mucho fue La fiesta del chivo, una historia que la centra dentro de la historia de la República Dominicana y cómo se dieron las cosas ahí con uno de los dictadores que tuvo este bonito país. Con respecto a la película, no la quiero spoiler mucho, les quiero decir que a mí me sorprendió mucho el final. Es una comunidad que decide aislarse por razones propias, lo van explicando en el transcurso de la película y al final a mí me pareció increíble porque le da mucho sentido a toda la trama de la película, pero hasta el final uno lo entiende. La película se llama La Aldea, el director es M. Night Shyamalan, es un director que hace películas muy interesantes por la forma en cómo las va de alguna forma platicando, filmando o construyendo, pero esta de La Aldea no es nueva, ya debe tener seguramente unos 15 o 20 años, pero está muy buena, véanla. Y de paso, y muy rápidamente, ya no alcancé a poner ahí mi cuestión musical, pero les recomiendo a mi grupo favorito de música en español, rock en español, que es Soda Stereo. Muchas Gracias, gracias, doctor, por Titi. la recomendación. Diego, ¿tú qué nos tienes esta semana? Traigo un libro, una película y un podcast. Voy a empezar por el podcast. Pares es una fundación colombiana de paz y reconciliación. He trabajado mucho con el tema de víctimas del conflicto armado y este podcast pues habla muchos temas centrados desde como de un tono picante de toda la política actual de Colombia, todos los procesos políticos y demás, súper recomendado. Hay muy buenos invitados. Hay un gran conocido y amigo profesor Iván Gallo que me dictó clase en la universidad, que a veces es invitado a este podcast y la verdad es muy bueno. No solamente el podcast, tienen canal en YouTube y pues su página en Instagram y su página web de Pares. Súper recomendado. También tienen un montón de libros que probablemente en el transcurso del podcast se los recomiendo. Segundo, esta película, La Estrategia del Caracol, para mí es la mejor película colombiana que existe. Es de los años 90 y para no spoilear, es como un hospicio en la Candelaria, en Bogotá, que va a ser desalojado y toda la narración de la película se basa sobre eso y es un clásico de la televisión y de la cine colombiano, totalmente recomendado. Y por último, un libro que, bueno, leí estando en El Salvador sobre la radio Venceremos, esta radio Venceremos que era la radio del grupo insurgente de El Salvador en la época de la Guerra Civil del Salvador y se llama Las Mil y una historias de la radio Venceremos y pues es escrita por una persona que estuvo dentro de la guerra y que monitoreaba el radio y era el sinónimo de lucha de esta radio del grupo guerrillero de El Salvador, ¿no? Totalmente recomendado y es un libro que me encanta y lo puedo leer muchas veces porque de esas historias dentro de la situación de la guerra, cómo funciona esa difusión, ¿no? De masas con una Comunicación. radio y la comunicación, ¿no? Hay un gran museo que también le recomiendo a las personas que están en El Salvador que lo visiten, que es el Museo de la Radio Venceremos o el Museo de la Imagen y la Palabra en San Salvador, pero si van a Perquín o en Morazán, cerca de este departamento, van a encontrar el museo donde las cuevas y donde incrustaban las antenas para ser escondidas del ejército salvadoreño y de la historia de Radio Venceremos. Juanse, ¿cuáles son tus 3 recomendaciones para esta semana? Pues yo traigo uno de mis 3 libros favoritos, que lo he leído varias veces, La Tregua de Mario Benedetti, es un libro del 60. Es una historia entre un jubilado, Martín Santomé, bueno, está a punto de jubilarse, y Avellaneda, que es una compañera de oficina. Es una historia de amor súper bonita, es un diario, y bueno, no voy a spoiler más, pero es mi favorita porque tiene varias frases que me gustan, y voy a leer una que me gusta, que es quizás de las que más me gusta, y decía: ahora lo sé, no te quiero por tu cara, ni por tus daños, ni por tus cicatrices. Te quiero porque estás hecho de buena madera. Tengo una serie para alegrar
el fin de semana. Evo Elementary está en Disney Buenísima. Plus. Es la historia de una escuela pública y cómo sus profesores, la directora y el conserje hacen de todo para que los niños, a pesar de la falta de dinero, puedan aprender. Entonces es muy divertida por las ocurrencias que tienen para, por ejemplo, conseguir dinero para los viajes de fin de año. Y finalmente una película, El baño del Papa, es una película uruguaya del 2007, está gratis en Retina Latina, que si a alguien le gusta el cine que no es comercial, pues este es el lugar ideal, Retina Latina. Hay una página web, se crea el usuario y se puede ingresar. Y habla de una historia, bueno, se basa en una historia de un libro de Aldir García cuando el Papa iba a visitar Melo. Entonces hay una persona que tiene que comprar un baño y lo que quiere es alquilar el uso del baño mientras la gente visita, va a ver al Papa. La historia es buenísima porque, como se ve en la imagen, quien hace o quien tiene la idea moviliza el baño mientras maneja la bicicleta. Es una película muy buena, así que les agradezco, las recomiendo y de paso quiero agradecer a Tito por su tiempo, porque sé que la vida de médico es complicada, y de padre y de abuelo y de esposo, así que gracias por el tiempo. Y de paso pedir y también decir a la gente que les agradecemos por seguirnos en todas las redes, en todas las plataformas de podcast y que recuerden que la idea fundamental es que si nos sigan, vamos a ser más ciudadanos y ciudadanas del tercer país. ¿Arribos al tercer país? Si este episodio te movió algo, mándanos un audio con tu historia o una pregunta. Si quieres que profundicemos, vota en la encuesta del episodio. Si quieres entrar a la conversación, mándanos un audio. Te esperamos en el próximo episodio. Tercer país, vivir afuera, pensar adentro.